Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todas, todes, todos. Ya no vamos a tener un orden, ¿verdad?, de hombre, mujer, ¿verdad? No, todos están bienvenidos a este espacio de reflexión. Bienvenidos al programa, a su tercera edición. Lo sentimos, no tenemos ni idea. Junto a nuestro conductor, ¿cierto? Y también profesor que nos acompaña todos estos días, el profesor Rodrigo Lara. Bienvenido, profesor. Hola Camilo, ¿cómo te va? Hola a todos y a todas. Estamos en un capítulo especial, un capítulo enmarcado en una fecha que tiene una trascendencia histórica para la historia nacional. Y profesor Camilo, como tú lo anunciabas muy bien, vamos, ¿cierto?, en este tercer capítulo, el cual está dedicado de sobremanera a los estudiantes de segundo medio, tercero medio y cuarto medio, que en diferentes temáticas en historia van a trabajar, ¿cierto?, o están trabajando ya el tema que vamos a tocar el día de hoy. Pero antes de presentar el tema, estamos viendo en pantalla a dos tremendos profesores. Tú ya los debes conocer ya. Si estás en segundo medio, tenemos al profesor de física Héctor Muñoz. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenas Hola, ¿cómo noches. están? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, profesor, Muy por bien, acá, profesor, muchas gracias. Yo bien también. me parece. Dispuesto a conversar sobre historia, ¿cierto? Historia, sí, sí, por supuesto. La Bien, historia, sin historia no somos nada. así es. Muy bien, profesor, ahí desde la física. Y tenemos un tremendo profesor también muy querido en el liceo ya, seguramente también lo conoce, profesor Alonso Tapia, en vivo desde Santa Juana. Te tenemos, Alonso, ahí, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Aquí en Santa Juana, eh, con una señal inestable. Así que los saludo, pero si me caigo, no es de pesado, es porque se cae la señal acá. Y Así que mucho tampoco por cariño censura. y no es censura tampoco, no me está censurando los dueños del programa, que es una invitación abierta. Y agradecerles, de hecho, inmediatamente por la invitación. Me interesa mucho el tema, me interesa participar. Gracias por la invitación y genial la actividad. Gracias, Alonso. Antes de comenzar, profesores, en este diálogo histórico, ciudadano, reflexivo que vamos a hacer hoy día y de presentar el tema, agradecer, Camilo, a quienes nos han visto ya en los dos primeros capítulos. Tenemos en total casi 200 visualizaciones en este proyecto, ¿cierto? De Lo Sentimos, no tenemos ni idea. Y si te encuentras por ahí con algún capítulo parecido, con nombres similares, nosotros acá somos los originales. La idea nace en el Liceo Técnico Profesional de Araucana. Le Camilo, mandamos saludos a los imitadores, ¿cierto? Con mucho saludos a cariño. los imitadores con mucho cariño. Sabemos que nos están copiando por ahí en algunos liceos también técnico profesionales, así que el saludo va para ti que estás Está bien. mirando esta idea. Sí, funciona Eh, bien. los quiero llevar a una fecha que en el inconsciente colectivo, en la memoria histórica actual, contemporánea de Chile, genera divisiones. Y los quiero llevar al 11 de septiembre de 1973. Y nosotros siempre comenzamos con una pregunta, porque no nos queremos quedar en el 11 de septiembre de 1973, sino que queremos hacer la evolución histórica hasta nuestros días. Y queremos partir con la siguiente pregunta, profesor Camilo, profesor Héctor, profesor Alonso. ¿Cuáles son las consecuencias, cierto, de este golpe de Estado de 1973 en el Chile actual? ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos hoy día de un acontecimiento que ocurre hace casi 50 años? Esa es la pregunta con la cual vamos a trabajar y también va a ser la pregunta con la cual vamos a cerrar este tercer capítulo de, ¿cierto? Lo sentimos, no tenemos ni idea. Camilo. Eh, para partir un poquito introduciendo al tema, hay que señalar que es un tema que para todos aquí presentes no nos deja, ¿verdad?, sin una opinión, no nos deja para nada. La verdad es que nos deja vulnerables dentro de lo que es la democracia chilena. ¿Por qué? Porque si bien los capítulos anteriores, hay que señalar antes de empezar esto, sí que este es un capítulo especial, es una cápsula especial que principalmente se está grabando por la conmemoración de la fecha, ¿ya? Si bien no nos vamos a encontrar quizá en actividades presenciales,
para poder discutir un poco de este tema, para poder reflexionar, para poder conmemorar, nosotros quisimos partir, ¿verdad?, con esta idea de este tema, porque encontramos que es una discusión necesaria, es una discusión que se tiene que dar en las casas, y más que una discusión es un diálogo. Es un diálogo para que también hable una apertura a las opiniones de nuestros estudiantes, para que la familia también los escuche, les permita, ¿verdad?, en la mesa del domingo, el del fin de semana en el almuerzo, escuchar su opinión, porque tienen cosas que decir. Partimos de la premisa que no hay que solamente vivir el momento para poder hablar de ese momento. No hay que vivir el hecho para poder opinar sobre ese hecho. Vamos a sacarnos, ¿verdad?, ese grado censurador que tiene nuestra mente, y vamos a partir de que todos tenemos el derecho, informándonos, ¿verdad?, argumentando, de poder opinar. Partamos desde eso, muy bien. Es un tema también que tenemos que partir hablando que de una forma muy respetuosa, porque también es un evento que aconteció hace muy poco tiempo. No es para nada un suceso que haya sido olvidado, que haya sido reflexionado, que haya sido superado. Nosotros lo podemos ver en la calle hasta el día de hoy, las divisiones que provoca todavía este hecho tan reciente. Y si bien vamos a partir introduciéndonos en este tema, hay que partir sobre un contexto, ¿verdad?, histórico. Hay que señalar por qué llegamos a este golpe de Estado. Podríamos estar horas y horas hablando de esto, pero lo vamos a sintetizar principalmente en tres partes, en tres ejes para poder dilucidar el contexto. El primero, hay que tener una descripción del contexto internacional. ¿Qué se estaba viviendo en la época? En la época nosotros ya sabemos que se vivía la Guerra Fría. La Guerra Fría, ¿verdad?, era un evento internacional que claramente dividió el mundo en dos. Y eso se plasmó de forma muy significativa acá en el continente. Eso hay que partir, ¿verdad? De eso deriva, ¿verdad?, la lucha entre Estados Unidos y Rusia, o la URSS en ese momento, ¿verdad? La Unión Soviética, no vamos a hablar de Rusia todavía, porque ya había perdido el nombre de Rusia y ahora era la URSS, ¿verdad? Y estaba, ¿verdad?, este enfrentamiento capitalista con esta ideología marxista. Y se extrapoló a todo el mundo. Aquí nace entonces el conflicto entre los máximos exponentes de esta ideología, que son la URSS y Estados Unidos, ¿verdad? La URSS con una ideología marxista de base, stalinista, principalmente, y por otro lado, la visión imperialista, capitalista de Estados Unidos. Los máximos exponentes, ¿verdad? Ahí tenemos el contexto internacional y hay un enfrentamiento que, ojo profesor, hay que señalarlo, nunca se llevó a cabo un enfrentamiento físico. Así es. O sea, no se agarraron a cachos nunca. Se nos agarraron nunca. Principalmente fue a través de otras variables, ¿cierto? En el deporte, en la carrera espacial, en la ciencia, en la cultura, en el cine. O sea, no sé si se acuerdan, por ejemplo, de la película Rocky. O sea, es un ademán, ¿cierto? Un ademán a Estados Unidos, a la fuerza de Estados Unidos, y al final se termina peleando con un ruso. Ahí vemos, ¿verdad?, que Y por eso vamos a hablar de los conflictos indirectos, por eso también se le llama Guerra Fría. Guerra Fría, exacto. Ahí tenemos, ¿verdad?, la denominación perfecta para lo que fue, o la descripción de este acontecimiento. Luego, pasamos al otro eje, tenemos que tener el contexto latinoamericano, para entender qué pasaba en la región acá local. Principalmente nos vamos a enfocar en la Revolución Cubana y la influencia que ejerce, ¿verdad?, en el continente esta, ¿verdad? A la cabeza con Fidel Castro, personajes como el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro, etcétera, etcétera, van a marcar una influencia fundamental en lo que es la ideología socialista, marxista en el continente. Y entendamos que Cuba, ¿verdad?, en 1959 hace esta revolución, y Cuba está al frente de qué país, del exponente del capitalismo, ¿verdad? Por tanto, ese es el contexto latinoamericano, la influencia socialista y obviamente armada, ojo, no estamos hablando de solamente una doctrina ideológica, ¿verdad?, política, sino la lucha armada hacia la revolución, ¿cierto? Hacia el poder o la dictadura, como algunos llaman la dictadura del proletariado, ¿ya?
¿cierto? A la toma del poder del pueblo, y que se vivenció en la misma Cuba, y que se quiso extrapolar, ¿verdad? Ahí está el contexto latinoamericano y por otro lado el contexto nacional, local. Aquí está el tercer eje que nos pilla, ¿verdad?, previo a este golpe de Estado con un Chile bipolar completamente, dividido por la influencia también de esta Guerra Fría. Vamos a tener grupos de derecha marcados contra grupos de izquierda marcados. En esa también está la extrema derecha y la extrema izquierda. Ya, o sea, vamos a tener estos elementos, ¿verdad?, de la Revolución Cubana y de la lucha armada en el país. Y por otro lado también hay que enfocarse en el contexto nacional en una crisis económica. El modelo Easy, ¿cierto? Viene en su postrimería, fracasó, ¿verdad? El tratar de nosotros generar los productos, ¿verdad? No se pudo nunca dejar de depender de la mano extranjera, por tanto provoca una crisis económica subyugada obviamente a los movimientos políticos que se estaban llevando y generó una crisis social completa. Ahí tenemos, ¿verdad?, más o menos el contexto de lo que podríamos aplicar a lo que podría venir después con el golpe de Estado. Sí, profesor Camilo, relata muy bien y nos describe muy bien el contexto, ¿cierto?, que tiene estas tres directrices y que vamos a ir también trabajando hasta llegar a los tiempos actuales, pero vamos a ir con los invitados. Luego de esta contextualización vamos a ir con el profesor Héctor, que está ahí, porque uno se pudiera estar preguntando por qué en una conversación de un diálogo histórico está el profesor Héctor, que es un profesor de física. Y acá es donde nosotros queremos también rescatar esa memoria histórica del testimonio oral de la fuente primaria, porque, profe Héctor, tú nos contabas una historia antes de poder grabar esta cápsula, y es súper interesante cómo tú viviste el golpe de Estado. Claro que sí, Rodrigo. Sí, así como te contaba, claro, yo, mis años de ahora son 55. Por lo tanto, en el año 73 yo tenía 8 años. Para los matemáticos y físicos es rápido el cálculo. Pero esos 8 años que tenía yo, Camilo lo dijo, ¿cómo llegamos? Yo me preguntaba a los 8 años, con mi inocencia y también con un despertar. Todos sabemos que a los 8 años hay un cambio, ¿no es cierto? Por eso existe el Chavo del 8. Muy certero, ¿no es cierto? Que hay un cambio de conciencia ya. Y también un poco también de infantilismo, ¿no es cierto? En ese contexto me encontré yo una mañana de un 11 de septiembre. Recuerdo que me levanté con mi hermano y fuimos a jugar a un parque. Nosotros vivíamos en ese tiempo en el sector de Laguna Redonda, en la 2, sector 2, en unos pabellones que todavía están. Y como niños fuimos a jugar, y recuerdo, siempre tengo ese recuerdo, que estábamos en una enferradura de telaraña, que no nos subíamos, y quién ganaba, y cuando íbamos subiendo, miramos hacia la calle principal, que ahora es 21 de mayo, y vi pasar unas tanquetas, que nunca las había visto, tanquetas de guerra, nunca las había visto, no, ni en la tele, había poca tele en ese tiempo, pero impactaba no tanto verlas, sino que el ruido que traían. ¿Qué? Nos dimos vuelta a mirar y el sonido se me quedó grabado ese, no tanto en el instante, claro, pero después cómo fueron dándose las cosas, cómo se fue marcando todo. Fue un cambio muy, muy brusco en mi vida personal, porque sentía yo que en ese tiempo había un proceso, que se estaba llevando un proceso normal, de libertades, ya, donde yo iba a una escuela, iba a la escuela que ahora es la Marina de Chile, la escuela 74 en ese tiempo, donde yo tenía mi profesora, tenía mi salita bien iluminada, tenía leche, teníamos dentistas en ese tiempo, había una sala de dentistas, a mí me llamaban todos los meses y me revisaban mis dientes. Entonces, o sea, llevarlo ahora, yo estoy contando de lo que yo viví en ese tiempo y lo veo en ahora, que había un proceso, que se llevaba un proceso que era perfecto, se estaba viendo un proceso educacional integral. ¿Ah? Y todo cambió, la escuela no fue la misma después, se llevaron muchos profesores,
muy queridos profesores se los llevaron. Y dentro de la inocencia nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué si este profesor no hacía clase? Claro, ahora es fácil darse respuesta, porque pensaba diferente. En ese tiempo pensaba, un niño dice, porque pensaba diferente, tampoco lo puede, no sé, no lo puede dimensionar, ¿no es cierto? Entonces, a lo que voy yo, como Camilo decía, ¿cómo llegamos a esto? Yo cuento mi realidad, cómo la viví. ¿Y qué es lo que veo ahora? Se destrozó todo un sistema, se vendió la educación, ¿no es cierto? Teníamos las grandes universidades, Universidad de Concepción, Explorando, Avenida Universidad Católica, y después aparecieron todas estas universidades, que no voy a decir que, no voy a entrar en ese tema, pero la educación se vendió, y al venderse la educación ya los profesores no eran los mismos, ¿entienden? No son los pedagogos, los mismos pedagogos de siempre. Entonces, en ese contexto, yo quiero llevar, y para aterrizar un poco la conversación, llevar mi vivencia, ¿no es cierto?, mi vivencia a los tiempos de ahora, en el sentido de que los jóvenes de hoy entiendan de que yo era una persona normal que no pertenecía a un partido político, ni nada, pero si hago un análisis de conciencia, ¿no es cierto?, fue algo muy terrible. ¿Para qué contar lo que viví con mis amigos de barrio o de calle, en que sus papás fueron sacados de las casas en esos tiempos, cuando era el papá que se levantaba para ir a trabajar a la fábrica, no era un narco, no era un ladrón? Y en mi inocencia no entendía tampoco eso, ¿por qué se lo llevaban? Claro, ahora sí, porque pensaba diferente. Hasta el día de hoy no me cabe en la cabeza esa reflexión. No sé si es reflexión o estupidez, no sé. Pero ese es mi testimonio. No sé si me quieren hacer alguna pregunta o algo. Sí, vamos a ir, ¿cierto? Vamos a ir después desarrollando la idea. Yo encuentro valioso desde la perspectiva de la historia, del rescatar esta historia oral, ¿cierto? Que algunos también historiadores le han llamado historia de las mentalidades, de los recuerdos, de lo que ocurrió, ¿cierto? Desde la fuente primaria, algo que nosotros tenemos como misión de historiadores, ¿cierto? Poder rescatar, el ir a la fuente. Muchas veces tenemos información que no la tenemos codificada, que no la tenemos indexada, como se dice en los estudios, que no está en fuente, y qué valioso que tener la fuente del relato que nos comentaba acá el profe Héctor. Así que vamos a ir con preguntas después en el transcurso del programa. Quiero entrar con Alonso ahora, porque Alonso, tú eres un poco más joven, te tocó vivir la década de los 80. ¿Qué recuerdos tienes de este proceso de dictadura? ¿Cómo lo viviste? ¿Tenías la edad de los chicos ahora? ¿Qué te tocó vivir? No, yo nací en el 82. No sé si estamos en eso, no recuerdo. Yo nací en el 82. La dictadura nominalmente se acabó el 88, ¿cierto? Con el plebiscito, y se eligió presidente el 90. Entonces toda la década de mi niñez yo la viví en dictadura. Y yo viví en un barrio aquí en Concepción, en Costanera, Pedro Valdivia abajo. ¿Ya? Vivíamos en una casa que no era prácticamente en el barrio, era como en una esquina entre Prat, lo que ahora es Nueva Prat, o la calle del Padre Alberto Hurtado, pero antes era línea. Yo vivía, ese era mi barrio. Entonces, en mi barrio, como todos yo creo que gran parte de los barrios periféricos de Concepción y de todas las grandes ciudades de Concepción eran rebeldes. Entonces ahí estaba la gente rebelde, como siempre ha habido, digamos, en los barrios de trabajadores está la gente más rebelde, porque es la gente que recibe mayormente, digamos, la represión y la tiranía, digamos, económica, social, cultural, educativa, de salud. Entonces es la gente que va a protestar, es la gente que vive en los barrios, que es la que es más perjudicada por estos regímenes, por estas dictaduras, ¿cierto? Entonces, yo tengo recuerdos de helicóptero en la noche, helicóptero, luces,
balazos, eran balazos, y yo y mi hermano y mi mamá, mi papá, no, mi papá salía harto, era bien político, de hecho, él estaba bien metido en lo que era la política, digamos, por salir de la dictadura. Eh, al suelo, al suelo. Eran balazos y al suelo. Entonces, todos esos recuerdos eran como, estaban normalizados, estaban naturalizados en el comportamiento normal. Eran tres, cuatro balazos al suelo, porque no sabías qué pasaba. Algo pasaba, había gente pegándose balazos, pero no sabías qué ocurría. Helicóptero, la gente pegándole a los fierros, en la casa, haciendo ruido con la olla, ta, ta, pero un ruido ensordecedor de todo el barrio, y el helicóptero, como Vietnam, así, por los patios llenos de árboles. Entonces, yo era niño, pero recuerdo la dictadura como una época de miedo, o sea, con lo poco que lo viví. Recuerdo una época de mucho terror, de mucho miedo. Eh, y mi padre involucrado también en lo político, entonces yo lo veía, no sé, llegar todo mojado de las protestas que comenzaron en los 80. Él se plegó inmediatamente a las protestas, y él y todos sus amigos, gente política. Él no era de los más radicales políticamente hablando. Yo creo que él me contaba cuando joven que incluso apoyó el golpe, dijo, había un caos tremendo, y él en un momento, digamos, era súper joven y dijo, pero ¿qué onda? Ya se necesita algo. Y él pensaba, digamos, y él, como mucha gente, él me contaba, decía, la gente quizá apoyaba eso. Lo que pasa es que nadie esperaba lo que vino después. Nadie esperaba lo que vino después, o sea, la matanza, nadie esperaba los 17 años de represión, de dolor. Y si bien alguien en algún momento justificó cuando ocurrió, recién ocurrió, cuando recién ocurrió el golpe, quizás no tanta gente estaba de desacuerdo, pero lo que empezó a pasar después, dice, transformó las conciencias de la gente para siempre. O sea, mi papá me decía, Chile, como yo lo conocí, es un país que no existe. Es un país que no existe. A mí me llamaba mucho la atención eso, y yo lo vine a entender ahora, más viejo. Es un país que no existe, en el que él vivió, y lo mataron ahí. Ahí empezó la muerte de ese país. Oye, qué No sé si... tremendo. Sí, Alonso, qué tremendo testimonio nos da. Hay elementos en común, Camilo, que podríamos ir trabajando para ir avanzando a las consecuencias. Vemos tanto en el testimonio del profesor Héctor como del profesor Alonso, el profesor Héctor en la década del 70, ¿cierto? Y Alonso en la década de los 80, patrones comunes de destrucción de un proyecto que había como país. Vemos también, ¿cierto?, la instalación de la represión como mecanismo para el control de la oposición. Y aquí, Camilo, vamos a ir dando pase también a estos elementos, estos podríamos llamarle pilares de el modelo dictatorial que permanecen hasta el día de hoy. Y quiero solamente recordar lo que ocurrió en las protestas del 18 y 19 de octubre del año pasado, cuando la consigna era, cierto, que no eran 30 pesos, sino que eran 30 años. Los 30 años donde estábamos en democracia. Pero hablamos de una democracia tal cuando tenemos ciertos pilares que todavía están instalados y arraigados en la sociedad chilena de un modelo que precisamente no era democrático. Si me lo preguntas personalmente, profesores, yo soy una persona que nunca ha pensado o nunca ha dejado de pensar que aún no hemos salido de dictadura. Basándonos netamente en la carta que está tan en boga, ¿cierto? La carta constitucional, parte de ahí, ¿verdad?, de la columna vertebral de un país, y nosotros no nos estamos rigiendo por una hecha en plena dictadura, y más encima justificada por representantes políticos. Creo que no podemos sacarnos de esta capa dictatorial. O sea, no podemos decir se acabó la dictadura, no podemos decir ni siquiera entramos en un proceso de transición. O sea, podríamos llegar hasta ese análisis, ¿ya? Pero no vamos a entrar en ese análisis tan complejo. Solamente rescatar, antes de dedicarme un poquito más a lo que tú me estás llevando, Rodrigo, lo que hablaba el profe, ¿verdad?, el profesor Héctor, de este estilo de educación, ¿verdad?, este proyecto educacional. Nos estábamos refiriendo, ¿cierto?, a la ENU, ¿cierto? La Escuela Nacional Unificada, principalmente. Como era este proyecto de una educación global, integral para todos, ¿verdad?, sin escalafones,
y que obviamente tuvo resonancia y harto enfrentamiento desde la Iglesia Católica, ¿cierto? Porque le quitaba parte importante de lo que es también el negocio de la Iglesia, que tiene colegios, ¿cierto? Fundaciones educacionales, uno de los tantos rubros que tiene la Iglesia Católica, y también la oposición de la derecha. O sea, eso destruye la ENU, que, ojo, estaba garantizado por la UNICEF, o sea, por la UNESCO, disculpa, por la UNESCO, y estaba garantizado, o sea, estaba garantizado. Y para graficar eso, Camilo, el mejor ejemplo de fuente secundaria que podemos tener ahí es la película Machuca. El caso de Pedro Machuca, de los sectores marginales de la periferia, que llega a un colegio de ricos, y también se ve todo el repudio que eso va generando. Exacto, Rodrigo. De hecho, cuando escuchaba los relatos del profesor Héctor, del profesor Alonso, era fácil mezclar la imagen o representarla a través de esa película. Daba mucho las situaciones que estaban describiendo como para ver imágenes de esa película, cual representa bastante bien la época. Es una historia bastante dura, ¿cierto? Pero que se daba completamente. Y refiriéndome al testimonio más o menos de Alonso, lo que él dice, ¿cierto?, de los helicópteros, de la represión hacia los barrios periféricos, principalmente eso se tiene registro, se tiene registro audiovisual de la época, en cómo las poblaciones, principalmente como tú llamabas, que son las que resisten, fueron asediadas, fueron violentadas, fueron censuradas, fueron torturadas. Eso fue sistemático, y como muy bien tú dices, principalmente se dio en los barrios periféricos, que eran más o menos los que daba la pelea. No nos olvidemos que a los 2 o 3 días desde que la Junta Militar toma el control desde Arica a Punta Arenas, ¿cierto?, y el territorio insular y el territorio antártico, hay integrantes de la Junta Militar que le dicen directamente bombardear el sector de La Legua, que es uno de los sectores más populosos en la región metropolitana. Bombardear La Legua, o sea, estamos hablando ya de exterminar, casi un verdadero genocidio. Y estamos hablando con palabras literales, profesor. O sea, lo que tú dices de exterminar es así. Es hasta los audios, por ejemplo, del mismo día del golpe de Estado, en donde, por ejemplo, Pinochet, podría ser una sátira que tiene, dice que le ofrece, ¿verdad?, salida a Allende, pero él no se hace cargo si el avión se cae en el aire. Así es. También, ojo también, que es importante, porque aquí se ensalza mucho la figura de Augusto Pinochet, y Augusto Pinochet, 20 días antes, ¿verdad?, del golpe de Estado, había sido nombrado comandante en jefe. Ya no es una persona que planificó esto principalmente. De hecho, muchísimos autores dudan harto de la capacidad intelectual de Augusto Pinochet, si bien era un hombre, ¿verdad?, que asumió una autoridad y era un hombre firme, recto, era de dudosa capacidad intelectual. Entonces, no vamos a hacer de esta figura, ¿verdad?, una apología de Pinochet, porque esto se va concertando desde antes. La dictadura, ¿verdad?, la encabeza sí Pinochet, pero como estamos también hablando un poco del golpe de Estado, esto viene propagado principalmente por Estados Unidos con su intervención. Y bueno, como señalábamos, la intervención extranjera por parte principalmente de Estados Unidos es un factor significativo para lo que fue el preámbulo o la concertación, ¿verdad?, de este golpe de Estado, incluyendo, aparte de la intervención, ciertas instituciones características de Estados Unidos. Por ejemplo, la CIA, ¿cierto? La CIA interviene financiando ciertos grupos de extrema derecha, por ejemplo, Patria y Libertad, que llevaron a un atentado un poquito antes de que asumiera el mandato Allende, con el asesinato, ¿verdad?, del coronel Schneider. Claro. Es el primero gran atentado, ¿verdad?, que trata de ya empezar a dificultar el terreno para la consolidación en el mandato de Allende. Sí, es importante, Camilo, eso, porque incluso también Estados Unidos estuvo involucrado en el paro de los camioneros del año 72, y de hecho la gente ahora, la semana pasada, se recordaba el tema de los Estados Unidos. Exacto. Sí, y se vio, por ejemplo, en varias redes sociales este recordatorio a los camioneros que estuvieron de la mano con Estados Unidos.
pero ya llevamos 29 minutos de programa aproximadamente y no hemos hablado del personaje central, el cual está gobernando en esta época, porque por mandato constitucional de la Constitución de 1925, quien ostentaba el poder elegido democráticamente y ratificado por el Congreso Pleno, es Salvador Allende Gossens, que llega, ¿cierto?, a la moneda el 4 de noviembre de 1970 y que su mandato, ¿cierto?, se extendía hasta el año 1976. Sabemos que por el golpe de Estado solamente logra estar hasta el 11 de septiembre del 73. Y acá es donde yo quiero aterrizarlo a los recuerdos más íntimos que pueda tener el profe Héctor, porque él nos contaba, ¿cierto?, en su niñez, en su escuela, y qué recuerdos tiene de Salvador Allende, cómo era la figura, cómo lo veían como niños a este presidente, que también era histórico, porque era el primer marxista elegido democráticamente en el mundo. Ningún presidente o quien ostentara el poder había llegado de forma democrática. ¿Cómo se recuerda a Salvador Allende, profe Héctor? Bueno, el presidente Allende en ese tiempo para nosotros era un estadista, definiéndolo ahora. Claro, en ese tiempo una persona muy convincente y muy consecuente, ¿ya? Muy consecuente y muy cercano a los niños. Yo tuve la oportunidad de tocarlo porque mi abuela pertenecía al Partido Comunista, ya no está mi abuela. Entonces era dirigente en Lorenzo Arena. Y uno de los trabajos que hacíamos, y me llevaba a mí, ella hacía mucho trabajo social, el Partido Comunista hacía mucho trabajo social en ese tiempo, trabajando en poblaciones, de ahí cercano donde se refiere Alonso. Alonso, bajo el puente ahí, Paso a Nivel, Lorenzo Arena, todas esas eran tomas. Y recuerdo mucho que nosotros, mi abuela me llevaba como niño, y ellos trabajaban, incluso el Partido Comunista trabajaba en el tema del pescado, de introducirle a la gente la alimentación, porque pescado no se comía en ese tiempo. Y Allende, una de las cosas que tenía en su proyecto era que, teniendo tanto mar, tanta costa, ¿por qué no se comía pescado? Entonces, uno de los trabajos que se hacía, y sociales, y yo compartía con los niños, en mi niñez, compartía con los niños, a potito pelado. Ahí está la canción de Víctor De Jara. Víctor Jara. Luchín. Luchín, de Víctor Jara. A mí, no es que no me haga, pero yo lo vi eso, a potito pelado. Yo con ropa y el otro potito pelado jugando conmigo. Pero yo no hacía diferencia porque yo tenía 8 años, 9 años. Así que, bueno, pero volviendo al presidente Allende, yo lo que, desde mi niñez, desde esa parte hasta ahora, lo puedo definir como una persona consecuente. Uno de los presidentes más consecuentes que yo puedo tener en mi vida, en mis 55 años, de todos los presidentes que han pasado ahora, ni nombrar los últimos, pero una persona de mucha consecuencia y entregada a los trabajadores, a su pueblo, y eso lo valoro. Eso no lo he visto nunca más en otro presidente. A pesar de que se pueden disfrazar, ¿no es cierto?, de cosas, pero uno ve en las personas interiormente esa parte que se refleja, se aflora en la piel y se siente. Yo lo viví así. Así que eso es lo que puedo decir del presidente. Así que eso. Y se extraña también esa política de antaño, la que nos contaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que era, ¿cierto?, desde lo más puro del sentimiento de la participación y que eso también fue feneciendo a medida que avanzaba la dictadura. Alonso, te toca estar en los años 80, nos contaba, ¿cierto?, de la organización social que tenían ustedes. ¿Qué recuerdos tienes o te cambio la pregunta mejor, porque recuerdos de Allende no tenías propiamente tal, pero ¿se hablaba de Allende en los 80? ¿Era un tema tabú? ¿Cómo lo recordaba tu familia? ¿Era tema de conversación? Allende como tema siempre, digamos, genera pasiones, o sea, como divisiones, porque es lo que pasaba todo en esa época, como ustedes partieron diciendo, la Guerra Fría dividió las opiniones en blanco y negro, o sea, era radical el asunto ahí. Y en ese sentido yo me acuerdo que como decía mi papá, no, era más moderado políticamente, o sea, era como súper
activo políticamente en la población, consiguiéndose muchas cosas siempre. De hecho, mi recuerdo de infancia es verlo poco en la casa porque era muy activo políticamente. Pero yo creo que más temeroso de la visión de Allende. Yo en cambio me fui encantando. Para mí fue un conocimiento, un conocer a todo el proceso, digamos, de la Unión Popular y como enamorarse de ese momento en Chile que es como Bien un romántico. despertar, un despertar, una conciencia, digamos, de que se pueden hacer las cosas de otro modo. A mí lo que me impresiona de Allende, como profesor de lenguaje, eh, es su capacidad oratoria. Es increíble la capacidad oratoria de Allende. Los discursos que tiene, hay un discurso que da en la ONU, yo vengo de un país pequeño, Es pero en uno de los donde mejores que todos, dicen que hay. oye, pero increíble, ese dura unos 45 minutos, ¿no? Pero hay unos pequeños extractos, Ujú. y el Y pa- discurso para pasarlo de memoria, sin ir más lejos, digamos, el que da en la radio, ¿cuál es la radio? Disculpen si ustedes tienen el dato Radio bien Magallanes. fidedigno, La de Radio Magallanes, la última. Radio Radio Magallanes. Magallanes, el de la Radio Magallanes, tú decís, ¿cómo dice, cómo él, digamos, están bombardeando la moneda? Está la gente muriendo ahí en un ataque, y él dice, no, voy a transmitir esto, y transmite, y dice lo que dice. O sea, si tú vas al discurso de Allende, es un discurso histórico, Premonitorio por también. el sí, momento, pero la visión que tiene, y él dice, o sea, más Más temprano temprano que que tarde, tarde. se para el hombre libre, más temprano. sabiendo todo lo que se venía, sabiendo todo lo que se venía, y también en ese mismo discurso pide tranquilidad para la gente, cosa que también es complicado para la gente de izquierda que estaba mal, que decía, ¿por qué no llamó a la arma? Claro. ¿Qué hubiese pasado si llamaba a las armas también? O sea, no lo sabremos nunca, porque no llamó a la arma. Entonces, es una figura, digamos, que uno la descubre o te la enseñan, pero siempre es fascinante, digamos, su figura. Pero por lo que tú nos cuentas, Alonso, tú lo descubres entonces en los años 90, no en los años 80. Claro, sí, po. En los 90, en los 80 sí, en los 80 con mi papá se hablaba de política de todo. Pero, o sea, yo soy político o una persona política, me siento una persona política porque mi papá era político, o sea, y si bien era más moderado que yo, él nunca, digamos, me obligó a pensar de una manera, o sea, y eso es política para mí, o sea, que él, teniendo otra idea, me haya respetado mi idea desde niño, desde que empezábamos a conversar. Entonces, estamos hablando, eso es lo que falta a este país, o sea, yo veo ese sentimiento, digamos, de diálogo político, que él también decía que era parte de lo que se vivía, como decías tú, pues, esa política de antaño de participar, de votar, que se creía más en el sistema, se confiaba más en el sistema. Evidentemente, evidentemente. Profesores, los vamos a llevar a un terreno porque estamos pendientes, porque partimos hablando de las consecuencias, ¿cierto?, de este golpe de Estado en la actualidad, y delante habíamos ya anunciado brevemente estos pilares, porque decíamos, y volvemos a repetirlo nuevamente, en las protestas del año pasado también hay parte de ese legado que instala un sistema dictatorial represivo mediante la fuerza, y que lo tenemos hasta el día de hoy. Camilo ya nos mencionaba algo con respecto a la Constitución. A mí me parece insólito que de todos los países que tuvieron dictadura en Sudamérica, exceptuando Colombia, que no la tuvo, no tuvo intervención militar, por ser un país de derecha siempre, históricamente Colombia no ha tenido presidentes de centro o centro izquierda, el único país de los que fue intervenido por Estados Unidos con golpes de Estado y permanecieron los militares, que mantiene la constitución creada en esos gobiernos, es Chile. Entonces, ¿cuáles son estos pilares, Camilo, para ir ya avanzando en la conversación? Estos pilares que hoy día los encontramos y que el año pasado nos decían no eran los 30 pesos del Transantiago, sino que son los 30 años. ¿Qué tanto hablamos de democracia o no hoy día? Es difícil hablar de democracia hoy en día al más estilo puritano, porque la verdad es que no encontraríamos muchas variables de que podríamos comparar con los modelos de antaño o el modelo clásico de democracia. Como muy bien usted decía, profesor, en Colombia no existe intervención extranjera, y que porque también fue un país, ¿verdad?, con una historia principalmente de centro de derecha, partido bipartidista,
pero recordemos a Gaitán. Gaitán estuvo a punto, ¿verdad?, de salir y Gaitán. ocurrió el bogotazo y lo mataron. O sea, no alcanzó a salir Así porque lo es. mataron, lo asesinaron. Él dijo, me van a matar a mí y van a tener 50 años de violencia. Exacto. Y después viene la intervención extranjera. O sea, no digamos que Colombia no ha sido intervenido, ya está intervenido por todos lados. Por eso, para cerrar, por una parte, los 4 Bien. pilares, las consecuencias que nosotros vamos a denotar al más puro estilo dictatorial, es por una parte un eje que es la Constitución de 1980. Es una constitución, ¿verdad?, que fue diseñada entre 4 paredes y que obviamente ya no nos vamos a referir a su contenido, pero porque ya está en boga esta constitución, por tanto, cada uno sabe que se construyó como un estilo pulpo, ¿verdad?, pero un pulpo que le corta un tentáculo y se regenera de alguna otra forma. Solamente ha sido reformada, ojo, ha sido reformada ya una veintena de veces. En la última gran reforma la hizo Ricardo Lago, que en sus palabras En el año dijo 2005. que le había sacado el olor a regimiento a la Constitución, pero está toda la base de la Constitución. O sea, principalmente le sacó Sí, la ahí firma hay de que Pinochet. Ahí hay que detenerse. Justamente, Camilo, yo te La quería llevar al peinó, tema. la Alonso. peinó, le cortó la barba. Exacto, le sacó Sí, le la hizo un maquilla. cambio porque las 2 grandes reformas, han habido muchas por el Parlamento, pero las 2 grandes reformas que hay son las que se pactan en el año 89 en el retorno a la democracia, cuando Alonso nos mencionaba que gana Elwin en el año 90. Que Y son ingresa el las del año sistema binominal 2005. con esa reforma y después ya el 2005, Justamente, exacto. así es. Exacto. Ahí tenemos entonces el primer gran eje y una consecuencia que obviamente hasta el día de hoy, porque vamos a ver qué pasará en un mes y medio más. Estamos bastante expectantes frente a ese hecho histórico. Es histórico porque el plebiscito nunca ha sido un factor en donde el pueblo ha participado para una construcción de una constitución. O sea, nunca ha sido, en las constituciones que tenemos a lo largo de la historia, el pueblo nunca ha estado presente. Eso hay que dejarlo Así es. de claro, por eso es histórico. Otro eje que nos deja esta dictadura es el modelo neoliberal, que es un modelo, ¿verdad?, económico, en donde uno de los primeros conejillos de India es Chile, en donde se instaura, ¿verdad?, este nuevo modelo a cargo, o teorizado principalmente por Milton Friedman. Milton Friedman. Y El ladrillo. claro, el ladrillo que principalmente publicaron los Chicago Boys, ¿cierto? Estos economistas chilenos que van hacia Chicago, se forman bajo la lupa de Milton Friedman y regresan con todos estos conocimientos y establecen este modelo neoliberal que se preguntarán quizás los chiquillos, ¿cuál será? Bueno, el que estamos viviendo ahora. ¿Qué es sinónimo de modelo neoliberal? Muchos dirán libre mercado, pero nosotros, de una forma un poco más crítica, lo señalamos como una privatización. Una privatización, pero completa, porque lo podemos comparar con lo que señalaban los profesores que había antes, ¿cierto? Había un proyecto en donde venía la nacionalización del cobre, ¿cierto? Lo había nacionalizado Salvador Allende, previo a la chilenización, que no es lo mismo, tenemos que decir que no es lo mismo, con Frei. Viene una profundización extrema de la reforma agraria, que obviamente eso va a traer también consecuencias y ronchas muy grandes porque Chile se construye latifundistamente hablando. Hasta en esa época. O sea, todavía tenemos una gran población rural. Las reformas educativas que venían desde el 60. Exacto. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, este eje que aglutina bastante el modelo neoliberal y que obviamente ha traído tantas consecuencias hasta el día de hoy. O sea, a ver, para que ser súper concreto y para que los chiquillos se imaginen en la casa, cuando se establece este modelo, por ejemplo, todos esos cerros que nosotros vemos en la Araucanía, ¿verdad?, que le pertenecen ancestralmente al pueblo mapuche, que eran cerros nativos, hoy día nosotros lo podemos ver, de hecho, ni yendo hasta la Araucanía, mirando el Cerro Manquimaida, ¿verdad?, Santa Juana, para allá, monocultivos. O sea, la propiedad pasó a las forestales a precio huevo, porque fue casi dado, ¿verdad? Y estas forestales se encargaron de privatizar el territorio. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Frente a lo otro demás, porque si empezamos a hablar de los recursos naturales como el agua, etcétera, etcétera, vamos a terminar mal. Sí, eso amigo, yo te quiero llevar porque yo sé que profesor Héctor tiene una anécdota con el tema de las AFP, que también es un hilo que viene de esta privatización del sistema de pensiones, así que le voy a pedir a profesor Héctor que nos pueda contar
esta historia que es bastante llamativa porque también habla de este tema de no la libertad, porque nos hablan de un modelo de libre mercado de libertad, pero ¿qué tanta libertad existe cuando te imponen el modelo? Y ahí yo sé que Profe Héctor nos puede colaborar y luego continuamos contigo. Sí, claro, yo de profesión soy ingeniero y trabajé, salí de la universidad, estuve un año ahí buscando trabajo en tiempos muy difíciles y logré establecerme en una empresa privada. Trabajé 15 años en una empresa. Y entré con el modelo de AFP, porque antiguamente había una caja, ¿no es cierto? Y cada empresa tenía un sistema que aseguraba a los trabajadores. Y entré con ese sistema. Vino una crisis en el año 2000, tenía ya según entraba yo a mirar mis fondos, que no eran muy pocos. Decía, oye, esto está dando harto, decía yo, "Chu, qué bueno, voy a tener buena jubilación". Estoy hablando del año 2000, 2002. Y justamente en el año 2002 vino una La crisis, claro. recesión, una crisis que inventaron. Y cuando fui a mirar mi cartola, 7 millones menos, nada más y nada menos. Y Tremendo, para ¿eh? adentro, topamos para adentro. Claro. Y sin ir más lejos, este año, ya, en marzo entonces me roban 3 millones de pesos. Son 10 millones, injusto, ¿no es cierto? Y dije yo, hay que sacar esta tarifa. Bueno, pero llevando la conversación a otra parte, y yo les decía que entré al sistema educacional porque me encanta entregar. En Laja fue mi primera experiencia con profesores, hice muy amigo de profesores, no sé si será, eh, pero siempre me hago amigo de los profesores de historia, de lenguaje, porque Por podrían ser algo los será, profes, No es profesor, casualidad que por está algo. acá entonces. podrían, No es podrían casualidad ser que los está profes de acá. matemáticas, ¿no es cierto? Mm. Otro de física, no, son los profes, la parte, no sé, me gusta mucho la parte humana, a pesar de que me gusta la ciencia y todo. Bueno, y conversando con los profesores, claro, yo 20 años de trabajo y yo 15 años en una empresa donde gané mi buen dinero, y los profesores no tenían ni la mitad, ni menos de la mitad de lo que tenía yo en sus fondos. Entonces, a lo que voy yo, una cosa totalmente injusta. Si un sistema de previsión social, de seguridad, ¿cierto? Para cuando uno llega viejo y pueda depender de ese dinero para poder subsistir, ¿no es cierto? Así que esa es mi opinión del sistema, como algo particular, entregarlo como experiencia, de cómo la injusticia de este tema de AFP. ¿Sí? Como el Así profe que, decía, generar seguridad, que es la base de una previsión social, ¿verdad? Pero todo lo contrario pasa con este claro, modelo, pues genera pero eso se inseguridad llama de sistema de terminar previsión de social. trabajar. Y vemos Alonso, la sí, antes de darle el paso a Alonso, y vemos la dualidad de que cuando te dicen en una emergencia, saquemos el 10% y las voces se oponen, pero llega una crisis económica, perdiste 8 millones de pesos y después pierdes 3 millones y nadie dice nada. es normal, el mercado, las reglas del mercado, ¿verdad? Así es. Alonso, ¿cómo lo ves tú? No, bueno, ¿me escuchan? Porque Sí, igual sí, la Sí, sí, transmisión todo bien, también todo está bien, todo débil, bien. me he caído un par de veces. Resulta que estoy pensando en toda esta transición que es la pregunta inicial, digamos, que llevó al profesor Héctor a toda esta historia con la AFP, que son las consecuencias. O sea, yo pienso en las consecuencias y pienso muy bien lo que decía Rodrigo, que era una de las consignas, no son 30 pesos, son 30 años, que o se- uno empieza a hacer memoria, yo hago memoria y más o menos de que uno adquiere conciencia de los abusos, que es cuando quizás entra en el mundo más adulto, ya, adolescencia hacia adelante, y empiezas a dar cuenta, no sé, cómo son tratados las personas mayores, cómo somos tratados los estudiantes, cómo es tratado la persona que trabaja, un trabajo honesto, trabaja honestamente, trabaja toda la vida, y solo puede aspirar a condiciones miserables, o sea, condiciones de mucha pobreza y de mucha dificultad, sino a veces esa pobreza se combate, se quiebra, ¿cierto? Se genera una vida digna,
pero con mucho esfuerzo y con mucha carencia, digamos, que son elementos básicos que un Estado decente, un Estado, digamos, debió haberse preocupado, pues salud, educación, previsión social, como dijo don Héctor. Entonces las consecuencias de lo que pasó hace 50 años, hace 47 años, ¿son cuánto? ¿48? 48. 47. 47 años son latentes todavía, entonces justamente no son 30 años, no son cuando llegó la democracia, cuando yo dije también, cuando llegó la supuesta democracia. O sea, después de esa democracia, me acuerdo cuando éramos chicos del caso Apoquindo, creo que fue, que unos jóvenes arrancando una micro se subieron y Carabinero abrió fuego a la micro y murieron 7 personas y eso en plena democracia. Eso O me fue el año acuerdo también 91, no, 92 parece. el hijo Pinochet tenía unos cheques. Los Pinocheques. Después el 95, ¿cuánto fue el 95 de los cheques, los Pinocheques? El hijo Pinochet tenía unos cheques truchos, ¿cierto? Lo iban a pasar como la justicia ordinaria, porque él era un ser humano normal en Chile. Y digamos, obviamente que Pinochet, digamos, en plena democracia, llama a su gente, se acuartelan, se toman las puertas del Congreso, los carabineros, militares, un acuartelamiento, un amedrentamiento en plena democracia. Un escándalo, pero Entonces la total. democracia era muy rara, digamos, era una democracia muy temerosa, muy, muy pusilánime, muy vamos a hacer lo que nos permitan hacer, la verdad. Y eso lo pagamos todos nosotros ahora. Y ahí nace Lo estamos pagando todos nosotros Alonso ahora. en la Los medida de lo costos de posible. los costos de esa, digamos, transición, ¿cómo decirlo? Pactada. Nefastamente ilegítima, porque vivimos al amparo de una constitución que no tiene, digamos, Creo que tenemos problemas con Alonso. Sí. Probablemente se iba a ver, referir a un probablemente. amparo legal histórico, quería ¿cierto? tomar un poquito ahí, Camilo, ahí lo de Alonso, que Sí, profe, tómelo nomás. con miedo, dice con miedo, pero una de las cosas más terribles que sembró la dictadura fue el miedo, el terror. Nosotros teníamos miedo. Yo andaba en las micro como estudiante, la gente no conversaba en las micro, la gente miraba para afuera. Si alguien levantaba la voz un poquito, de otro planeta, lo van a matar. Era tanta la sensación de introducido el miedo a las personas que un poco entiendo lo que dice Alonso, que eso fue una democracia vigilada después, una transición que le llaman. Completamente. Pero también en lo colectivo la gente está sembrado el bichito ese del miedo, el miedo que hasta el día de hoy nosotros lo tenemos. Los chicos que salieron en octubre no somos nosotros, son niños que no supieron de eso. Mucha gente que salió, claro, se encontró con eso y se sumaron porque ahora, claro, ahora hay democracia, hay derechos humanos, hay cámaras, hay celulares y todo, donde podemos ver evidencia que nos pueden pasar por arriba. Pero en ese tiempo no había nada, no había teléfono, nada. El que lo tomaban, desaparecía, lo bajaban del amigo y chao. Entonces, sembraron una cultura del miedo en la gente que, asociado a lo que decía Alonso, por eso que Alonso decía que por qué era vigilado, ahí está la consecuencia. Exacto. Porque no podía ser de otra forma, porque estaba sembrado en eso, el terror y el miedo en las personas. Sí, y eso también, Alonso, por favor. Disculpen, vuelvo a No regreso. te preocupes, es parte Alonso. de. Todos lo comprendemos. Los que nos ven también están en la misma. Cuando me invitaste, Camilo, yo siempre, digamos, para esta instancia, yo le agradezco mucho, porque uno siempre es buena la instancia, digamos, de poder conversar estos temas que a veces no se conversan, pues, o sea, la gente empieza a olvidar un poco la fuerza, lo que fue ese nefasto 11 de septiembre.
pero yo quiero llevarlo a mí, digamos, intereses también, digamos, esta consulta, digamos, la literatura, el arte, a mí que me interesa, es mi área de conocimiento. A mí me impresiona, ejemplo, cómo el arte, por un lado, rescata la memoria, y por otro genera, digamos, las condiciones de un pensamiento como previsor del futuro. Entonces, por ejemplo, nosotros vimos una obra de teatro, ¿cierto? Vimos una obra de teatro. La autora se llama Nona Fernández. La autora escribió un libro que se llama La Dimensión Desconocida, que a mí me alucinó, que trata sobre el caso de la periodista Mónica González, Ya. que el primer militar que empezó a confesar, porque empezaron a confesar los militares, agobiados por el terror que ellos mismos estaban viviendo, porque ellos también estaban, digamos, militares que no estaban de acuerdo, o que estaban participando, pero en un momento, digamos, dijeron, oye, esto es insano, esto es enfermo, esto es psicótico, y empezaron a, digamos, enfermarse también. Y había uno de estos tipos, fue el primero que confesó participación oficial, y era un oficial o suboficial de la FACH. Y entonces relata la historia Nona Fernández, que es la misma autora de la obra que vimos, relata la historia de esta mujer, que Mónica González ahora ella es directora de CIPER Chile, Exacto. y cuenta Programa. las vicisitudes que se vivió en esa época, y el libro es como tú lo lees y dices, había terror, Sí. la gente tenía terror. Este tipo, agobiado por la propia culpa de los delitos que cometía, perdió su familia, confesó los delitos y perdió su familia. A él, digamos, fue todo un periplo después de esa confesión, 2, 3 semanas en que estuvo fugado, arrancando para irse al extranjero. Y él perdió su familia, perdió todo, tuvo que reconectarse, perdió todo su pasado, porque él tuvo que arrancar perseguido por la dictadura, pero él se arriesgó tanto porque su conciencia ya no se lo permitía. Eso, ahí hay un hecho que es real y que una obra de arte puede retratarlo. Yo pienso, pero pienso, por ejemplo, en lo que vivimos ahora. Por ejemplo, la pandemia, ¿cierto? Toda la pandemia, la locura de la pandemia, en un Chile post 18 de octubre del 2019, que no es el mismo Chile, ya no es el mismo Chile. O sea, estamos hablando de esto, de lo que pasó en la UP, lo que pasó en el golpe de Estado, y no podemos dejar de remitirnos a lo que está pasando en Chile ahora. Un Chile post 18 de octubre piensa distinto, o sea, se caen algunos velos, Y los autores generan las obras para pueblos futuros. Y yo pienso en George Orwell, que escribe 1984, en 1984. en 1932. Lo escribe en 1932, hace 88 años. Así Hace es. 88 años. Y tú lees 1984 y está pasando ahora, inmediatamente ahora, right now, está pasando ese libro. Claro. Él fue, digamos, él creó un pueblo, digamos, una serie de personajes y una serie, digamos, de oyentes que ni siquiera estaban disponibles quizá en esa época. Él fue precursor de todo unos movimientos, ¿cierto? De todo el despliegue del poder, y ese libro quizás se entiende mejor en 2020 que en 1932. Efectivamente. Y para mí, aquí voy yo, eh, ese es el despliegue del poder, digamos, que yo creo que es la dictadura. Es un poder desatado, es un poder, digamos, que en algún momento la gente dejó de pensar por sí misma y pensó como le dijeron que tenía que pensar, y fue nefasto, porque dejamos de participar, dejamos de dialogar, dejamos de conversar, dejamos de compartir, dejamos de criticar, y vivimos lo que nos dijeron que teníamos que vivir, y fue terrible en muchos aspectos. En Y muchos eso, aspectos y, nos desentendimos de la sociedad y del país, porque teníamos que generar plata. exacto, y eso respaldado como muy bien dice Alonso por el modelo.
por el modelo, o sea, pensado estrictamente para que funcionara esto. Yo señalé un concepto de conejillo de Indias y es principalmente porque Chile pasó a ser un laboratorio, Un uno de los primeros experimento. ejemplos, ¿cierto? De los primeros ejemplos sobre un modelo neoliberal. No estamos hablando de capitalismo, estamos hablando de neocapitalismo, o sea, del nuevo capitalismo. Eh, y que funcionó acá en Chile, funcionó, y la fecha de vencimiento, queremos creer, se empezó a iniciar, ¿verdad?, con lo que pasó el 18 de octubre del año pasado. Ojalá, ¿verdad?, que comience esta fecha ya de caducación de este sistema, pero vemos que funcionó y fue instaurado Yo y no sé si programado para que fuese funcionó, así. Camilo. Camilo, yo no sé si funciona. Está implantado, como dice Alonso, como dice el profe Héctor, funciona para quienes quieren que funcione el modelo. Nos dimos cuenta que había una gran masa a las cuales el modelo no le funcionaba de manera correcta. O sea, y Claro, a lo que ahí voy, también vemos esas dualidades. sí, a lo que voy, Rodrigo, es que funcionó porque se instauró. Y se Claro, instauró aunque tú te dieras Sin cuenta de que oposición. Sin funcionaba, ¿no? Y oposición. tú lo tuviste que seguir. Entonces fue un éxito. Fue un éxito porque sí, el evidentemente. modelo económico no te va a pedir la opinión. No, Se va a evidente. instaurar. Entonces, Ahora, y lamentablemente que el sistema político ya no hace países. Eso hay que entenderlo. El sistema económico es el que rige un país. Y eso bueno, es lo que se ha perdido. de hecho, se han cambiado algunos conceptos, ya no hablamos de ciudadanos, sino que hablamos de consumidores. Por ejemplo, a mí me interesaba mucho lo que decía Alonso, que citaba 1984 en particular, uno de mis libros favoritos, pero yo también lo quiero extrapolar esto a algo que también se está viviendo hoy día a nivel mundial y que es una crítica total al modelo neoliberal. Yo, por ejemplo, veo las manifestaciones en Francia de los chalecos amarillos, de los verdaderos chalecos amarillos, donde precisamente por el impuesto al agua se surge una manifestación. Y de hecho, el rebrote del segundo estallido social en Francia es con lo que decía el profe Héctor, que acá en Chile teníamos muchos sistemas previsionales, Francia tenía, o tiene, mejor dicho, más de 40 sistemas previsionales, sale el presidente Macron diciendo vamos a implantar un único sistema, que era muy similar a las AFP, de hecho se llamaba AFPE en Francia, y resulta que termina siendo nocivo y termina generando un segundo estallido social. Pensemos en el caso de Rumania, que instala el sistema de la AFP y 12 años después tiene que eliminarlo porque tienen empobrecido a los viejos rumanos. Entonces, vemos que ese modelo, y ahí ahora te entiendo con lo que tú dices, de ese funcionamiento se implanta, pero no Exacto. necesariamente funciona bien. Yo los quiero llevar al cierre porque para quienes no saben, estamos grabando hoy día lunes 7 de septiembre, empezamos a grabar a las 20 horas, exactamente son las 23:04, hemos tenido múltiples problemas y antes de agradecer a nuestros tremendos invitados del día de hoy, llevarlo a la pregunta principal. ¿Cuáles son las consecuencias hoy día del golpe de Estado de 1973 en el Chile de hoy? Partamos contigo, profe Héctor. Ya, bueno, yo llevándolo siempre al plano educacional, porque lo que más Sí, me adelante, profe. anima, me anima a seguir adelante. Pienso que, bueno, esta pandemia, ¿no es cierto?, nos está haciendo trabajar de esta forma, ¿ah? Una nueva forma de trabajar, Zoom y todo esto. Y el tema con los chicos, cómo llegar, incluso con Alonso en algunas reuniones, nos juntamos en algunas opiniones y él nombró una palabra que en los dos le encontramos un sentido que fue vacío. Hacer clase de esta forma produce un vacío con los alumnos, no ver los alumnos, ¿no es cierto?, que están ahí, no es lo mismo estar presencialmente. Para que voy yo que ese vacío se traduce en un choque de una tormenta perfecta, le llamaba yo. La pandemia que tenemos educacionalmente, ¿no es cierto?, la pandemia por estar haciendo clases de esta forma y la pandemia que venía educacionalmente, el apagón cultural que traemos, ¿no es cierto?, con los chicos, que es una realidad y se viene arrastrando desde antes la dictadura, cuando la educación empezó a privatizarse, ¿no es cierto?, y cuando la educación pública quedó a los peores niveles que se pueda tener. Todo eso se enmarca ahora en decir que los niños no entienden lo que leen. Sí, pues, antes nosotros leíamos, me acuerdo yo, nos hacían leer texto, el mío sí,
que se ríen ahora, no, eso no existe. Los Yo lo grandes leía. clásicos de la literatura ya lo Clásicos, sabrá Quijote. Alonso. Nos Ya lo hacían sabrá leer Alonso. todo eso. Los textos me acuerdo del lenguaje, incluso salía la muralla de Inti Illimani estaba, o no, de Quilapayún, De Quilapayún. que es un tema, no es un tema político, es un tema, no tiene nada que ver con política. Pero No de es la raza, muralla ¿cierto? de Donald- Integración. No Claro, era la muralla de integración. Donald Trump, por si acaso, no era la muralla de Donald Trump. Ese tema habla de la verdad, la mentira, de lo bueno y lo malo, de la vida y nada más. Y entonces nos piden ahora que nos conectemos con los niños, que tenemos que entregar todo lo que podamos para poder conectarlos con ellos, pero se hace muy difícil trabajar en estos días con la pandemia educacional que traíamos, se juntó con esta pandemia de coronavirus y la tormenta perfecta. No sé si ustedes tienen la misma opinión que tengo yo. Interesante porque A lo que voy yo, que cada vez me hace más sentido ese día que conversamos y estaba Alonso, y lo peor para un profesor, y ustedes que son profesores de tomo y lomo, ¿no es cierto?, que vienen muchos años antes que yo haciendo clases, esa sensación de vacío que queda después de una clase como esta. De no tener los niños, que no entienden cuando estamos con ellos presencialmente y hay que tratar de entregarles todo para que aprendan, y con este sistema es mucho peor. Entonces, eso quería yo manifestar, el choque de pandemia, le llamaría yo a este... Y que, profe, es una consecuencia claramente de las privatizaciones, desde la dictadura, ¿verdad?, educacionales que comenzaron. El apagón cultural. Sí, completamente. Sí. Propiciado ese apagón cultural que usted utiliza ese concepto, es maquinado, ¿verdad?, por la dictadura para que haga efecto en los 90. O sea, Claro, en los 90, ¿verdad?, claro. ese miedo se instala y viene ese apagón cultural completo. Me gusta esa analogía. Alonso, sí. Antes de eso, me gusta esa analogía de apagón cultural en los 70 y 80, extrapolándolo con el apagón cultural que se está dando ahora en pandemia. Alonso, volvemos a la pregunta inicial. Tu consecuencia en el día de hoy. Mira, yo creo, o sea, seguir un poquito porque venía como en esa misma discusión, misma idea. Digamos, lo que dice el profesor es totalmente real. Yo siento, para mí, estuve hablando hoy día con un amigo justamente estos temas, pensando en la grabación que íbamos a hacer hoy día. Y la pandemia revolvió mucho las cosas. Las pone tristemente, digamos, de patas arriba en muchos sentidos, en lo sanitario, en la salud, en lo económico para las familias. Pero yo, ejemplo, desde el año pasado ahora, yo me he dado cuenta o sea, siempre lo supe, pero me llegó a impresionar la capacidad de los chicos para leer cosas que quizás nosotros pensábamos que estaban de más o que no prestaban atención, que es, digamos, que están súper conscientes la gente, los chicos, nuestros alumnos, muchos, los padres, los apoderados, de la injusticia en la que se vivía, de la injusticia en la que se vive en un país organizado para ser injusto. Ha sido organizado a tal nivel para ser injusto y que esa injusticia sea naturalizada y sea normalizada por todo, que se transformó en la cotidianidad. Y la pandemia vino a detener todo, detuvo todos los flujos, y como dejó de fluir lo que nos mantiene, digamos, en paz, que es el dinero, se empezaron a dar cuenta de las realidades. Educación, no, los chicos no tienen conectividad. O sea, previsión, saquemos la previsión, saquemos el 10%, y salen más del 40% va a quedar sin plata, no sé. ¿Cómo el 40% va a quedar sin plata el sistema previsional al sacar 1 millón de pesos? O sea, el sistema previsional no está sirviendo para nada. Salen los senadores a decirlo, a confesarlo. Sí, salen los presidentes de las corporaciones de AFP diciendo, sabemos que no funcionó muy bien el sistema, pero tenemos que hacer un cambio. Y eso que dicen ahora
no lo negaron 20 años, lo negaron 20, 30 años. No, está bien, el sistema es bueno, el mejor sistema, el mejor sistema. Entonces, devela todo eso, el sistema de salud público, el sistema privado. O sea, el sistema privado, cuando se instaló la pandemia, estaba funcionando mucho mejor. El sistema público de salud no es el mejor del planeta, como dijo un El ministro, universo. pero De la galaxia. es un muy buen sistema de salud. Es un muy buen sistema de salud, digamos, estatal, en comparación a muchos sistemas de salud Claro. del mundo. Pero está en crisis porque le sacan, digamos, los fondos. ¿No? Los fondos se van con los bonos voucher para embarazo, para operaciones, se van a las clínicas privadas. Y el sistema público se ve depreciado, y pierde, y se endeuda. Y es eso, o sea, las consecuencias, para mí es una pauperización es una pobreza, digamos, de lo público que le toca a todos, que le toca a todos por justicia y equitativamente, ha sido empobrecer todo eso. Entonces, esa privatización es a todo nivel, hasta nuestra conciencia en algún grado, yo creo. Hasta nuestra conciencia se puso privada, ¿sí? Lo mío. La propiedad Bien, privada. Alonso. Bien, sí, yo quiero destacar algo de lo que dice Alonso sobre el tema de la red pública y la red privada. No puede ser posible que en un país hoy en día donde se está combatiendo la pandemia de coronavirus y que viene ya hace por lo menos 30 años, el día cama se bonifique por 3 veces en una clínica privada y no en un hospital de Estado. Exacto. Me parece que esa es la principal consecuencia de lo que está hablando Alonso. O sea, que de cada 4 pesos, 3 se vayan al sistema privado y 1 se vaya al sistema de salud público, que es el que está albergando el 85% de las camas críticas. Me parece que ahí la balanza no está equitativa. Camilo, pregunta. Retomamos la pregunta inicial. Consecuencias. Yo había señalado principalmente, ¿cierto?, los 4 ejes: consecuencia, constitución que está instaurada, ¿verdad?, hasta el tuétano. Tenemos, ¿verdad?, el modelo neoliberal. Tenemos, por otra parte, y una de las cosas más lamentables y que perdura hasta el día de hoy, la violación a los derechos humanos, ¿verdad?, que es una consecuencia pero brutal que se evidenció en esta dictadura. Y por último, este último eje estructural de la dictadura como consecuencia sería ya todo lo que tiene que ver con un régimen político viciado, un régimen político construido, ¿verdad?, para que se desarrollen ciertos hechos posterior a la dictadura. Ahí incorporamos el miedo, ¿verdad? El miedo de la participación ciudadana, ¿verdad?, que deja este régimen político brutal, una de las dictaduras más brutales del mundo, 17 años, ¿verdad? 17 años de esto, y que todavía, y me voy a tomar un minuto, ¿verdad?, para ser un poco más directo. Encuentro que es impensado, si bien Alonso decía que varios de las Fuerzas Armadas, varios personajes de las Fuerzas Armadas, violadores de derechos humanos, tuvieron este arrepentimiento y empezaron a confesar. No sé si hablar de arrepentimiento, pero sí empezaron a confesar. Tenemos que señalar que todavía existe un pacto de silencio gigantesco dentro de las Fuerzas Armadas, y no vamos a hablar desde la estructuración de las Fuerzas Armadas, porque a ellos les falta todavía una reestructuración completa desde cómo les enseñan, pero sí vamos a señalar de que existe un pacto de silencio, y lo podemos ver ejemplificado en una noticia de la semana pasada, en donde un violador de los derechos humanos que fue liberado con libertad condicional se mofa públicamente y se ríe, ¿verdad?, de cómo, ¿verdad?, fueron matando y acribillando a jóvenes en los campos de prisioneros, y él está en libertad. Eso es inconcebible para un régimen que se dice ser democrático, para un régimen que se dice ser republicano, y para un país que mira con alturas de mira, valga la redundancia, un progreso mucho más significativo en el país. Y no me refiero a un desarrollo, un progreso económico, sino que un desarrollo principalmente basado en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a la historia y en el respeto a la ciudadanía, a la gente, al pueblo. Eso creo que es una cosa que se tiene que sí o sí remediar, y no pueden haber todavía esos clavos sueltos.
Gracias, Camilo, con tu reflexión. En lo particular, debo confesar que estas cápsulas de historia de Los Sentimos No Tenemos Ni Idea me han hecho reencantarme con la historia. Los chicos me conocen en el liceo y me asocian al área de emprendimiento, el cual me gusta mucho, me apasiona mucho, pero yo soy formación de historia de base, soy profesor de historia y estos conversatorios que hemos tenido, estos programas, me han llevado también a reencantarme con la historia y debo decir que este capítulo en particular culmina ese proceso de reencantamiento cuando partimos esta idea loca con Camilo, luego invitamos a Patricia, hoy día estuvimos con el profe Héctor y Alonso, y yo solamente, si se me permite, quiero dedicar esta cápsula en este 11 de septiembre citando el poema de Daniela Vega, que cierto la reconocemos por la película ganadora del Oscar, Una mujer fantástica, a todas aquellas palomas que no regresaron, a aquellas que hoy son memoria, a las víctimas, cierto, de los derechos humanos, a los detenidos desaparecidos, a las detenidas desaparecidas, a los niños que la dictadura mató, y también quiero dedicar este capítulo a todos los sobrevivientes de la dictadura chilena y de las dictaduras latinoamericanas también. Vaya para ustedes, donde quiera que estén, un saludo de estos 4 profesores que los respetamos y revalorizamos en este capítulo parte de la historia que sabemos no la vamos a poder recuperar, pero sabemos también que prontamente puede cambiar. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, chicos. Chao, gracias por la invitación. Espero les haya Gracias por la gustado invitación. participar. Espero que nos volvamos a reunir en una próxima sesión, en un próximo capítulo, porque francamente fue un diálogo muy rico de debatir bastante ideas, de dialogar. Ojalá que espero que para los chiquillos que estén en la casa le haya gustado, la familia. Y frente a las últimas palabras y el poema, ¿verdad?, que señalaba el profesor Rodrigo, es difícil o cuestionar ni perdón ni olvido. Es difícil cuestionarlo de esa forma. Así que con esto nos despedimos. Espero les haya gustado a todos y nada, difundan porque siempre es importante hablar de historia. Nos vemos. Lo sentimos. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Chao, chao, que esté muy bien. Chao.